Un cafecito y karate, la conversa cómplice que te inspira. Con el Renchi José Resplandor y la psicóloga Lili Zamora. Bienvenido al podcast donde podrás disfrutar de un espacio cercano y amistoso, mientras disfrutas de un sabroso café y de apasionantes reflexiones, enseñanzas, curiosidades, tips, anécdotas y mucho más acerca del karate y el maravilloso universo que lo contiene. En cada episodio te llevaremos a través de un viaje por el mundo del karate, con entrevistas a expertos en artes marciales, historias inspiradoras y mucho más. Así que si eres un apasionado del karate o simplemente estás buscando aprender más sobre este arte marcial, este es el podcast especialmente para ti. Y estamos de vuelta en un cafecito y karate y hoy con el episodio 10. Número 10, Lili. ¡Qué súper! Y hoy estoy Wow. muy emocionada. No, y yo más que todo porque, fíjate, cuando nacimos cuando nació la idea y el planteamiento de hacer algo así, ameno, sin tanta, ¿cómo diríamos? Sin tanta cosa previa, sin tanta perfección, sin tanta cosa, vamos a hacer algo que sea natural, que sea tuyo y aquí en un espacio, o sea, me encantó la idea, de verdad que voy ganado y voy corrido por esa idea. Muchas gracias por esa iniciativa, por haberme empujado también a buscar ese tiempo, a buscarnos el tiempo, básicamente para compartir con toda esta audiencia, con todo este grupo de personas que realmente bueno, con los comentarios que me han hecho llegar a través de los mensajes, es que están contentos con lo que están viendo. Algunos me dicen, me perdí el episodio, pero ya lo veo. O sea, ahí está llegando, que es una de las cosas más importantes. Y eso nos hace sentir orgullosos y contentos. Ay, sí, a mí también. Resulta que cuando es el estreno los domingos a las 10 de la mañana y que YouTube ya programado previamente te lanza esa posibilidad de estreno, es muy emocionante sentirse que primero se está estrenando y segundo sentarse con la familia, poderlo disfrutar, se nos está haciendo una costumbre. Me encantó la imagen que me pasaste la vez pasada. Me estaba disfrutando el episodio, ¿verdad que sí? Sí, es muy rico y además decía yo que estoy muy emocionada porque es que hoy estamos estrenando vasitos de café para consentirnos y para seguirles transmitiendo a ustedes lo rico y sabroso y que desde el corazón siempre estamos elaborando estas conversas sabrosas. Además, Renchi, nosotros quisimos llevar esto porque queríamos compartirlo con todo el mundo y teníamos ya años de estas conversas en privado, disfrutándonos nosotros dos solos. Sí, y correcto. Dijimos, no, eso no es justo, hay que compartirlo. Correcto. Sí, cada vez que quedábamos como con la idea de ¿y qué tal si hacemos esto y qué tal si hacemos aquello? Y bueno, mira, se empezó a dar, que es lo más bonito de todo esto. Y es un compartir bonito, porque al mismo tiempo que reforzamos todas esas conversas anteriores en las que hemos tenido, básicamente es aprender, porque tanto yo aprendo de ti como tú aprendes de mí, y bueno, y exponemos y hacemos aquí un marco en el que es una plataforma donde todo el mundo puede agarrar un poquito y ir aprendiendo y aprendiendo. En estos escasos minutos, porque de verdad que los videos son realmente hechos en un espacio directamente para el disfrute en corto y rápido de cada uno de ustedes que están pendientes de los episodios. Y en este episodio 10 vamos a tratar un tema que nos resulta a ambos muy interesante. Y les preguntamos a ustedes, ¿competidor o artista marcial? ¿Qué prefieres? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Y tú qué me dices, Renchi? ¿Cuál es la opción que podemos recomendar? ¿Qué te gusta a ti más? Yo nací bajo un concepto, cuando yo hablo de nacer de un concepto, vamos a ir con la palabra sensei. La palabra sensei, cuando se describe, se descifra directamente en su traducción, dice quien nació antes, ¿no? O haber nacido antes. Entonces, en karate yo nací con un concepto, realmente yo nunca pensé que habían competencias de karate. A mí me nace la idea de competir incluso casi 2 años después que estoy en karate. Y obviamente el norte con el que los maestros en aquel entonces enseñaban
era con un norte de artista marcial, de enseñarte, de prepararte, de fortalecerte y de ir contra el desafiante más poderoso que pudiéramos encontrar, que era uno mismo. Entonces, básicamente es una enseñanza bonita porque primeramente te forma filosóficamente en tu ser, te ayuda a prepararte en muchas áreas en el que tú muchas veces no tienes esa fortaleza o no la encuentras, sino es en una persona que te guíe, un mentor, en este caso que te hace ver cosas que tú muchas veces no puedes ver, que pudieras ver incluso, pero que se te hace un poco complicado ver. Entonces yo empiezo a ver un karate completamente, yo lo diría desde un plano más como artista marcial. Podías compartir con artistas marciales de otras ramas, de otras artes, y sentirte identificado. No, yo hago kung fu, yo hago esto y yo hago karate, pero era una forma de identificarse al punto que era incluso hasta retador, porque cuando veías a una persona que hacía, por ejemplo, taekwondo, y entonces decía, bueno, pero vamos a probar a ver qué arte es mejor. Y yo nací en un ambiente así, realmente nací en un ambiente así. Con el tiempo, incluso esa gente con la que compartí en ese momento y que probamos un poco de una cosa y de la otra, y que hoy conservo lindas y hermosas amistades y la hermosa experiencia en su momento de habernos pegado unos golpecitos allí para probar una cosa con la otra. Pero sí es un tema en el que uno pudiera desarrollar, porque con el tiempo y la evolución hemos ido encontrando cosas nuevas. Y no es cerrarnos a las cosas nuevas, no es la cosa nueva el competidor de hoy en día, es lo maravilloso de un competidor de hoy en día, y poder llevar incluso ese plano del guerrero artista marcial a eso y de llevarlo competidor al plano marcial es la combinación que yo te diría ideal. Es así. Y a mí se me ocurre preguntarte si bajo la interpretación que tú haces, tú consigues una correspondencia en términos de si uno termina siendo como subconjunto del otro. Es decir, el artista marcial quizás es un espacio más amplio en donde dentro de las posibilidades es ser competidor y no solo eso, o viceversa. ¿O tienes una interpretación distinta? ¿Cómo lo ves? Hay un complemento, realmente hay un complemento entre una cosa y la otra. Yo pienso que no tienes que encerrarte básicamente en la radicalidad, o sea, ser radical en una cosa o ser radical en la otra. Desafortunadamente, yo pienso que cuando entramos en ese plano, bien sea desde un lado o del otro extremo, se pierden esencias. Yo creo que el artista marcial tiene mucho que aprender del deportista y del atleta del día de hoy, y el artista tiene mucho que aprender del artista marcial filosófico, esencial, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que tiene que haber un complemento entre lo uno y lo otro. Fíjate que la interpretación de kata lo pudiéramos ver desde este punto de vista. A los niños se les enseña que un kata es un combate contra adversarios imaginarios. Es un combate imaginario. Realmente no es un combate imaginario. Un combate imaginario no me puedo sentar aquí en Seiza y cerrar mis ojos y hacer un combate imaginario. No, es un combate predeterminado, heredado de ancestros, de guerreros ancestrales que fueron transmitiendo a través de maestros ciertas esencias técnicas, y que al día de hoy se convirtió en un combate contra adversarios imaginarios, una interpretación de un combate contra adversarios imaginarios. Pero ¿cómo pudiéramos verlo desde el punto de vista como artista marcial en el plano anterior? Era una batalla imaginaria, una batalla campal contra guerreros experimentados, incluso armados, ¿entiendes? Entonces eso nos pone a nosotros como que a sopesar mucho de eso, e ir encontrando también esa esencia y ver cómo se va compaginando uno con la otra, se va engranando uno con la otra, ¿entiendes? Y tenemos una esencia de un karate mucho más maduro, mucho más interpretativo, mucho más real, mucho más incluso hasta llamativo y atractivo al mismo tiempo. Sí, entiendo. Cuando planteábamos esta disertación, por así decirlo, que termina siendo una tertulia sabrosa entre tú y yo. Está rico el café. Ajá, qué paréntesis tan interesante. Definitivamente, yo
una inquietud que he tenido con respecto a este tema y que me nace cuando quiero conversarlo es, muchas veces cuando estamos compitiendo, o como psicólogo deportivo lo he visto muchísimo, el competidor puede estarse centrando mucho en lo que significa una técnica bien ejecutada, una técnica limpia, precisa, que se acerque a los parámetros y cánones que se esperan, que son deseables y que son los más excelsos. Y en ocasiones esa memoria RAM de la que todos disponemos no da como para que el enfoque también sume esa interpretación que es más natural en el artista marcial. Esa posibilidad de expresión, de ese papel en el que te metes cuando interpretas, ya sea un kata o cuando ya estás en un tatami frente a un competidor, porque tú estás allí con una investidura de guerrero que no es la que tú tienes y con la que te vistes en el día a día y caminas por la calle. Entonces tú estás interpretando una faceta tuya misma, es como un rol, como un papel de teatro, pero es una faceta más tuya, que la vas creando y la vas desarrollando y alimentando con diferentes matices. Entonces, para mí, y yo trabajo con los atletas, el hecho de que pasen ese switch de ser el competidor preocupado solo por su técnica y por pulir esa técnica a algo más, esos ingredientes de artista marcial en donde él se consiga a sí mismo en ese rol de guerrero, en ese rol en donde tiene que expresar ferocidad, seguridad, triunfalismo y muchas características que deben de ser expresadas y transmitidas. Entonces, por allí viene un poco el planteamiento, y también cuando hablas del kata y hablas de ese combate imaginario, he visto tanto la dificultad y ustedes, audiencia, probablemente también lo han experimentado. En mi caso personal lo he experimentado. Cuán difícil es imaginarse a ese contrincante, cuán difícil es lanzar un ataque al aire cuando no hay un impacto real, y verdaderamente involucrarte en esa expresión de esa emoción y expresar ese kyaku que nos conversabas en el episodio 9, ese espíritu de karateca. Es como me comentabas hace un momento previo sobre la experiencia que tuvieron los muchachos de hacer un juego de ajedrez sobre una mesa y sobre un plano, incluso con piezas un poco más grandes. También de las perspectivas, porque si tú ves el kata desde fuera, una persona que no sabe de karate, me pasaba mucho en mis tiempos cuando la gente se asomaba a los ventanales a ver las clases, y casualmente entonces decía, bueno, esta cosa de payaso que simplemente lanzan golpes allí, a esa gente yo les caigo a golpes y tal cosa, y demás. Llegué a escuchar una expresión sobre, incluso dice, yo agarro un bate o un tubo y ahí no queda ni un karateca. Entonces, casualmente cuando yo, previas a esas clases, el sensei nos había enseñado a defendernos de lo que eran armas contundentes, pues en este caso un tubo, un bate, y realmente yo estaba haciendo el kata, escucho la expresión, el juicio, el prejuicio realmente, y por dentro yo me decía, esta persona no sabe que también me estoy preparando para ese tipo de cosas, y que realmente el kata, vamos a llamar en la primera parte, la parte del kata, pudiera ser prejuzgado realmente en cuanto a la vista que tienes desde fuera. Quizás un kata no te gusta y dice, oye, con que ese kata no creo que se pueda defender. No, el kata cumple una función realmente. Igual que hay un kata que se llama Sanshin, es un kata que tiene apenas 9 pasos, y es un kata que realmente es muy exigente. Me pasó tener la experiencia, realmente ver que es un kata que no es competitivo, porque primero carece de ciertas características para el competidor del día de hoy. Sin embargo, me tocó ver ese kata en competencia, pero una persona, incluso un norteamericano, rehacer el kata y desmayarse en el paso número 8. No lo logró terminar. ¿Por qué? Porque es un kata muy exigente, y es un kata incluso que los grandes maestros recomiendan que se hagan muchas veces, si es posible. Por ser corto, te permite hacerlo 100 veces en una clase.
Entonces te permite y te da fortaleza. Al otro día no te puedes ni levantar porque realmente es muy exigente a nivel físico, porque maneja mucha contracción, relajación, respiración, en toda la respiración desde la interna hasta la externa. O sea, es un kata bastante exigente. Entonces, la persona que está afuera y que desconoce todo este elemento de lo que es la parte de las artes marciales y lo que es el karate, pudiera prejuzgar y decir, bueno, ese tipo que va a hacer con, o sea, yo le meto un golpe y no creo que aguante, o cosas así, ¿no? Realmente. Al igual tú puedes prejuzgar a un artista marcial realizar un kata o una forma de tai chi, que en su sutilidad es muy suave y lento, y tú pudieras prejuzgar ese tipo de elementos al no saber incluso, primero, que es un elemento de salud, lo que está ejecutando, y segundo lugar, es un elemento que agiliza de una manera impresionante los movimientos, incluso al ser ejecutados para la defensa personal como tal. Entonces, yo creo que la cuestión, primero, no prejuzgar, tener, como siempre lo hemos comenzado y conversado, la mente abierta para aprender y atender. Hay elementos del competidor de hoy que son súper favorables. Hay que estar al día con los elementos, qué es lo que está ganando, para poder incluso tomar esos elementos y tenerlos también como pudiera decir, como repertorio o como recurso, no es la palabra, como recurso para poder zumbarlo dentro de los otros elementos. ¿Qué es lo que se pide a ese ejecutante? Que no se quede, que sea un artista marcial también, que se exponga como artista marcial. No es un elemento de que soy el competidor nada más, o sea, es un elemento donde tú eres un artista marcial, eres un arte, entonces tienes que expresarlo en primer lugar de esa manera. Y como artista marcial hay ciertos elementos que tienes que ir contigo. La solemnidad es uno, lo hemos conversado antes, el respeto es otro, esa parte bonita. Yo pienso que en lugar de estar copiando a otras personas, como dice el gran libro de este señor, naciste original, no mueras como una copia. No es copiar cosas de otro, es aprender, y de ese aprender poder exponer y dar incluso, y de hacerte el reto y el desafío de hacer cosas muy puntuales y correctas. Cuando tú haces cosas puntuales correctas, la gente quiere hacer también y repetir esas mismas cosas. Sí, en la medida que tú vas conectando con tu esencia y con la expresión de auténtica de tu ser, y eso se va amarrando con el propósito que tienes en el servir, de qué manera sirves. Allí he visto a lo largo del tiempo que hay como una fórmula y una posibilidad de mayor éxito personal, mayor satisfacción personal, y a su vez la posibilidad de vincularte desde otras esferas más positivas con la gente. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando, si te parece, quizás lo que más queremos resaltar es, si eres un competidor, pule tu técnica, exprésate en tus momentos de competición y recuerda que eres más que un competidor. Comenzaste sin serlo, esto es una fase de tu carrera profesional y luego vendrá otra fase donde hay otros roles que cumplir. Además, mientras te estás preparando como competidor, sigues siendo karateca en un sentido cabal. Y es importante para esa expresión, si tu fin es ser competidor, es importante una expresión de esos elementos que nos conversó el Renchi, que hemos conversado en los episodios anteriores, que se vean, esa expresión que sea explícita en tu ejecución, que no solamente se delegue o se limite a una muy buena ejecución de técnica que termina siendo una técnica como sin cara, sin rostro, sin tu rostro, que es lo que más importa. Entonces, ponle de tu esencia, ponle de tus matices, consíguete en tu técnica. Hagas lo que hagas dentro del karate, hagas lo que hagas dentro del arte marcial que estés practicando. ¿Te gusta ese resumen? Sí, me parece súper chévere, me parece bien. Qué bueno, me alegro. Entonces, otro día más, otro episodio más. Contento con ustedes, muchachos, de verdad que sí. Sigamos en línea. Gracias, Lili. Gracias por el cafecito y karate. Y gracias por el momento también. Gracias a ti, mi Renchi querido. Y como siempre, arigato gozaimashita, familia. Arigato gozaimashita, Renchi. Arigato gozaimashita. Chao.
Hasta acá llegamos al final de nuestro episodio de Un Cafecito y Karate, la conversa cómplice que te inspira. Se despiden quienes tuvieron el gusto de acompañarte en este espacio, el apreciado Renchi José Resplandor, y quien les habla, tu psicólogo de confianza, Lili Zamora. Hasta el próximo episodio.